Entonces, bueno, ya está mi pantalla compartida y vamos a iniciar con lo que es la creación de familias paramétricas en Revit, ¿no? Bueno, para esta sesión vamos a utilizar el Revit 2024, ¿ya? En español para que se entienda un poco más fluido. Ahora, cuando nosotros iniciamos el software Revit, normalmente tenemos en la parte izquierda, ¿no? Tenemos toda esta área. En la primera parte aparece todo lo que corresponde a proyectos. Luego, todo lo que corresponde a familias y todo lo que corresponde a archivos compartidos de Revit, ¿no? Ya puede ser de una nube o de una red. Ahora, eh, primero, cuando nosotros voy a abrir un proyecto, ¿sí? Mm, ya. Cuando nosotros tenemos un proyecto en Revit, normalmente, ¿no? Tenemos una cierta cantidad de elementos limitada, ¿no? Por ejemplo, ahora pongo un nuevo archivo, eh, proyecto, digamos, una plantilla estructural, estas que vienen por defecto en Revit, ¿ya? Y le pongo aceptar. Ahora, por ejemplo, si yo quiero dibujar una columna, lo que normalmente me ofrece Revit es esto. Eh, Me ofrece columnas de acero y columnas de concreto, ¿ya? Ahora, por ejemplo, vamos a ver todas las columnas que me ofrece por defecto Revit. Tengo una columna de acero en H, ¿no? Una columna de hormigón rectangular y una columna circular metálica. Estas tres columnas me ofrecen Revit, solamente hablando ahora de columnas, ¿ya? Para entender un poco lo que es el concepto de familias. Ahora, ¿qué ocurre normalmente si yo quiero, no, modelar, dibujar una columna en T? ¿Qué ocurre si yo quiero dibujar una columna o una placa en L? ¿No? ¿Qué ocurre si yo quiero dibujar, ¿no? Ah, una columna circular? ¿No? Y va a haber variedad de elementos que vamos a querer modelar en Revit y normalmente las plantillas que trae por defecto no nos ofrecen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Primero es descargarnos una galería, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Que muchas galerías, es más, vamos a descargar algo, ¿no? Vamos a descargar ah, Bin Object, ¿sí? Vamos a descargar una columna, ¿ya? Vamos, les voy a mostrar eh, eh, un pilar, ¿ya? Con ejemplos yo creo que se entiende mejor. Pilar estructural. Ah, por ejemplo, acá no hay pilares de ese tipo, pero igual, a ver, vamos a descargar, digamos esto, ¿ya? Descargar, ah, ya, me va a tocar loguearme. Ah, ya, ya. Digamos, descargar para Revit, ¿ya? Para Revit. Revit, ya. Y, y lo abro acá, ¿no? Ya. Bueno, me decía que era una columna, pero por lo visto
No hay columnas acá. Bueno, lo que pasa es que normalmente cuando descargamos algo de una galería de internet, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente me traen bastantes características que yo no necesito. Me traen no características, especificaciones técnicas que yo no necesito. Lo mismo pasa cuando nosotros cargamos, por ejemplo, si queremos descargar, si vamos a buscar un poquito más columnas en L del software, ¿no? En L, en Y, eh, o el tipo de elemento que nosotros busquemos, va a tener unas características que no necesitamos, ¿no? De repente el fabricante, quién lo ha dibujado, y no se van a enfocar en lo que nosotros realmente necesitamos, ¿ya? Entonces, por eso surge una necesidad de que nosotros aprendamos a cargar, a crear nuestra propia librería, ¿ya? ¿Y, y qué es nuestra librería? Normalmente en AutoCAD, nuestra librería se llamaba bloques, ¿no? De repente han escuchado lo que se llaman bloques dinámicos. Lo mismo ocurre en Revit. Nuestra librería se llama familias, ¿ya? Entonces, ¿qué son las familias? Normalmente son elementos, ¿no? Paramétricos, como este, ¿no? Paramétricos, ¿por qué? Porque es posible cambiarle las características, ¿no? Desde los parámetros, ¿no? Que nos sirven para modelar un proyecto, ¿ya? Entonces, las familias corresponden a todo aquel elemento, ¿ya? Que está en nuestra galería del programa, que nos sirve para modelar o para llevar a cabo nuestro proyecto. Ahora, puedo tener familias de varios tipos. Por ejemplo, si yo quiero dibujar una ventana, por ejemplo, bueno, acá necesitan estructuras, ¿no? Una ventana, una ventana será una familia, ¿no? ¿Por qué? Porque son características paramétricas que va a tener mi ventana, que yo voy a poder adecuarlo al proyecto que necesite, ¿no? De repente quiero una ventana de este tipo, de repente quiero una ventana de este tipo, ¿no? ¿Y qué es lo que yo haría normalmente? Buscar la ventana que más se parezca, pero en eso voy a perder tiempo, ¿no? Y de repente voy a encontrar archivos muy pesados. Y entonces, para eso surge la necesidad de yo poder crear mis propias familias, mis propios elementos, ¿no? ¿Para qué? Para poder llevar y modelar mi proyecto de mejor manera, ¿ya? Conforme avancemos un poco, se va a entender mejor el concepto de familia, ¿ya? Ahora, normalmente en Revit existen tres tipos de familia, ¿ya? Primero vamos a ver, hablar un poquito de teoría y de ahí vamos a ver la práctica, ¿ya? ¿Ya? Existen las familias del sistema, ¿ya? Las familias cargables y las familias in situ. Ahora, ¿qué son estos tres tipos de familia? ¿Ya? Primero hablemos de las familias de sistema, ¿ya? ¿Qué son las familias de sistema? Las familias de sistema son aquellas que, que independientemente de qué plantilla utilicemos en Revit, ya vienen precargadas. Nosotros no podemos crear, ¿ya? Pero podemos editarlas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, acá voy a dibujar un muro. Un muro es una familia de sistema. ¿Por qué? Porque yo no puedo crear muros. Mira, acá dice familia de sistema. Yo no puedo crear muros. Simplemente no puedo crear un muro con mis características que yo quisiera, ¿no? De repente con una forma así, así, ¿no? Un poco especial, o de repente agregarle otras características. No, normalmente el muro es un elemento que viene precargado y nosotros nos tenemos que limitar a modificar únicamente las características que me ofrece el programa. Ya son los parámetros de construcción, en acá no, la estructura, que son las capas, la,
la forma de los bordes, que es los envolventes, ¿no? Su función, ¿ya? Y todas estas características, ¿ya? Las familias de sistema, que son todas aquellas que no se pueden crear, que solamente se pueden editar en función a los que trae Revit, ¿ya? Ahora, si yo le hago doble clic al muro, ¿qué es lo que pasa? Se me está poniéndome esta área morada, ¿no? ¿Eso qué significa? Que yo voy a poder editar de repente, ¿no? El muro, más no voy a poder crearlo o editarlo como un archivo independiente. Ahora, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con las familias cargables ya también, ¿no? Acá está. Habíamos visto un poco, todavía recién estamos iniciando, de las familias de sistemas. Son todas aquellas, ¿ya? Que no se podían crear y que solo se podían editar. Normalmente ya vienen precargada en en todas las plantillas de Revit. Por ejemplo, ¿cuáles son las familias de sistema que normalmente tenemos? Tenemos lo que son los muros, ¿no? Las tuberías, este, acá tenemos todo lo que es los cables, los tubos, los suelos, todos estos elementos, ¿ya? Nosotros no podemos crearlos independientemente a las características del programa. Siempre están ligados a algo, ¿no? Siempre están ligados a lo que me ofrece. Familias de sistema, ¿ya? Ahora, ¿qué son las familias cargables? Las familias cargables son archivos de Revit, ¿ya? Son archivos independientes, ¿ya? Que podemos llevar de un proyecto a otro. Por ejemplo, acá yo tengo un proyecto 1 y acá yo tengo un proyecto 2, ¿sí? Ahora, si yo quiero llevar mi librería de acá a acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a llevar todo lo que corresponde a mis familias, ¿sí? Y con eso puedo tener, ¿no? Puedo modelar todo lo que corresponde acá con estas familias, ¿no? De repente puedo crear mi, mm, mm, todo mi compendio de familias, ¿no? Para poder llevar a otro proyecto. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de familias cargables. ¿Cómo yo creo una familia cargable? ¿No? Como les dije, es un archivo independiente. Para crear una familia cargable, me voy a archivo, nuevo, familia. ¿Ya? Y todos estos, lo voy a poner en lista, todos estos que ustedes ven acá son formas de crear familias, ¿no? Son plantillitas para poder crear familias. Por ejemplo, ¿cuáles son las familias cargables? Si me voy en orden desde arquitectura, acá tenemos muro es familia de sistema, pero puerta es familia cargable, ventana es familia cargable. Los componentes o mobiliarios son familias cargables, pilar, familia cargable. Cubierta es de sistema, techo es de sistema, suelo es de sistema, muro cortina es cargable, rejilla de muro cortina es cargable, montante de muro cortina es cargable, barandilla es cargable, ¿no? Eh, Cargable y de sistema y cargable sus perfiles, rampa es de sistema. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los elementos que yo quiero importar o llevar
¿no? que voy a necesitar para modelar un proyecto son familias cargables. Y esto me indica que para poder llevar yo correctamente un proyecto como se quiere y que salga como realmente yo tengo la necesidad, es necesario que yo cree mis familias o que tenga el conocimiento para poder editar mis familias cargables. ¿Por qué? Porque normalmente las necesidades que tienen otras personas no se van a adecuar a las necesidades que yo tengo, ¿no? Que yo tengo para alguna familia, ¿no? O para algo respecto al modelado. Entonces, las familias cargables que eran son archivos independientes paramétricos, ¿no? Que se pueden llevar de proyecto en proyecto, ¿ya? Y que normalmente se adecúan a las necesidades que tiene cada persona, ¿sí? Bueno, y para terminar esta parte de la teoría, ¿no? ¿Cuáles son las siguientes familias? Son las familias in situ. Las familias in situ, ¿no? Son elementos también, ¿no? Que normalmente no necesitamos dibujarlos como familias. ¿Por qué? Porque su uso normalmente vamos a tener la seguridad o la certeza de que se va a limitar solamente al proyecto que estemos creando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo quiero crear, si yo normalmente trabajo, ¿no? En colegios, haciendo colegios, ¿qué voy a tener? Normalmente voy a tener la necesidad de crear columnas en T, ¿no? De repente, columnas en L, ¿no? Para mantener la dualidad en dos sentidos, ¿no? De repente, uy, columnas circulares para los pasillos, ¿no? Y estos elementos normalmente no los voy a usar una vez, los voy a usar en distintos proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Me conviene tenerlos, ¿no? Guardados, ¿para qué? Para yo más adelante poder utilizarlos en otros proyectos, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con las familias in situ? Son igual familias que voy a necesitar, pero normalmente es muy raro que yo las vuelva a necesitar. Por ejemplo, si yo me voy a arquitectura y pongo componente in situ y dejo mi mouse un momento ahí, ahí vamos a encontrar un ejemplo de una familia in situ. Ahora, ¿por qué esto es una familia in situ? ¿No? Porque normalmente ustedes creen que en algún otro proyecto utilicemos esta forma de mesita. Es muy raro, ¿no? Entonces, no me conviene agregarle características paramétricas a dicha mesa. ¿Por qué? Porque de repente lo vamos a utilizar una sola vez y perderíamos tiempo, ¿no? Tratando de hacerlo lo más paramétrico posible. Entonces, simplemente podemos hacer el uso de herramientas de dibujo. ¿Para qué? Para que nos quede de una forma que podamos utilizarlo sin tener que complicarnos con el tema de lo paramétrico. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar o vamos a empezar con lo que es la creación de familias cargables. ¿Sí? Normalmente cuando nosotros abrimos una plantilla de Revit, ¿no?
en este caso, plantilla estructural. ¿Qué es lo que pasa? No teníamos, de repente, si yo quiero dibujar una columna en L o en T, no tengo. Entonces, yo voy a tener, ¿qué cosa? La necesidad de crear una columna en T para Revit o en L. Entonces, si de repente busco en el navegador, en el internet, encuentre, pero muchas veces no va a ser con las características que nosotros necesitemos. Entonces, para eso, vamos a aprender a crear una familia, ¿ya? Ahora, ¿cómo creo una familia? Primer paso. Primero, tengo que pensar en la necesidad, ¿no? Yo tengo la necesidad de crear una columna en L, ¿ya? En L. Ahora, ya, yo tengo la necesidad de crear una columna en L. Primero, selecciono una columna. Primero, me fijo en la categoría del elemento. Si yo quiero crear una columna, voy a procurar crearlo como un pilar estructural, ¿ya? Entonces, primer paso para poder crear una familia, paso uno, ¿ya? Es la necesidad, ¿no? O mejor así, uno. Luego de la necesidad, identificar la categoría, ¿ya? Ahora, vamos a identificar la categoría. ¿Qué categoría tienen las columnas? Pilares estructurales, ¿ya? Tercer paso, buscar plantilla. ¿Y dónde voy a buscar la plantilla? ¿Ya? ¿No? Buscar archivo, ¿sí? Y en el archivo vamos a buscar la plantilla. Entonces, archivo, nuevo, familia. Así vamos a irnos a crear una familia. Archivo, nuevo, familia. Ahora, una vez buscamos la familia, voy a crearlo en inglés de preferencia, ¿ya? Buscar plantilla. Ahora, ¿cómo identificamos la plantilla? ¿Con qué? Con la categoría. ¿Cuál era la categoría? Pilar estructural. Y pilar estructural en inglés, ¿qué es? Structural column, ¿no? Entonces, esta plantilla que viene por defecto en Revit, ¿no? Estoy utilizando todo lo que viene por defecto en Revit, me va a servir para yo poder crear una familia. ¿Ya? Ahora, cuando yo me voy a crear esa plantilla, si se dan cuenta ustedes, los que ya tienen conocimiento en Revit, ¿no? Que no existen las mismas pestañas que normalmente existe en el modelamiento de un proyecto. Por ejemplo, acá tiene arquitectura, estructura, cero, prefabricado, sistema, etcétera. Pero cuando nosotros iniciamos la creación de una familia, ¿qué aparece? Crear, insertar, anotar, vista, gestionar, ¿no? Son otras las herramientas que me sirven para poder crear una familia. Ahora, cuando queremos empezar a crear una familia
¿no? Por ejemplo, una columna en L, tenemos que buscar hacer que la columna en L sea lo más paramétrico posible. ¿A qué me refiero? Si yo quiero una columna en L, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? De repente acá voy a tener 1.20, ¿no? 0.80, ¿ya? 0.20 y acá también 0.20. Pueden ser las características que ahora necesite para crear dicha familia. Pero ¿qué ocurre si después necesito una columna o una placa en L que luego mida 1.5, 1.5, 0.25, ¿no? Y 0.25. Entonces, lo que yo voy a buscar, ¿no? Que la familia que yo cree sea creada de tal modo que exista la forma de controlar, ¿no? Las dimensiones. ¿Para qué? Para que yo más adelante pueda utilizar en las distintas formas que se me presente la necesidad. ¿Ya? Entonces, para eso yo tengo que pensar que las familias en Revit, ¿ya? Normalmente vienen restringidas por lo que se llaman planos de referencia, ¿ya? Estas líneas verdes que ustedes ven acá se llaman planos de referencia, ¿sí? Entonces, yo tengo que pensar de tal modo, ¿cómo voy a hacer? Voy a, ¿no? ¿Cómo voy a delimitar mis planos de referencia? ¿Para qué? Para que yo pueda trazar una familia, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero trazar, si yo quiero crear mi familia de columna en L, ¿ya? ¿Qué voy a necesitar? Esos planitos de referencia, ¿no? Voy a necesitar todos estos planos de referencia, ¿no? Acá, acá, acá. Todo esto va a ser mi qué, mi columna en L. Entonces, yo voy a crear de tal forma que mi geometría se delimite de la misma manera, ¿ya? Entonces, primero vamos a aprender o vamos a eliminar todas las características que aparecen y vamos a aprender a crear una familia utilizando prueba y error, ¿ya? Ahora, ¿dónde creen que iría mi familia de columna en L? En L. Acá, ¿no? Voy a ir acá y acá. Este va a ser mi familia de columna en L. Entonces, yo necesito un planito acá y un planito acá. ¿Para qué? Para que me sirvan para delimitar mi columna en L. Entonces, crear, me voy a la pestaña crear acá arriba y en crear voy a buscar lo que se llama planos de referencia. Ahora, voy a crear plano de referencia acá, ¿no? Y plano de referencia acá. Dichos planos de referencia me van a servir ¿para qué? Para delimitar mi futura columna en L. ¿Sí? Ahora, nuevamente me voy a ir a la pestaña crear. Y en crear voy a utilizar una de las herramientas de dibujo que me ofrece el software.
¿no? En acá tenemos extrusión, fundido, revolución, barrido, fundido de barrido y formas vacías. Primero vamos a aprender a utilizar la extrusión, ¿ya? Con extrusión, los que ya saben utilizar Revit van a darse cuenta que es como dibujar pisos, ¿no? Dibujamos línea, 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 línea y línea. Si nosotros dibujamos estas líneas, ¿no? Nos damos cuenta que esto me sirve para delimitar, ¿qué cosa? Mi columna en L. Ahora, ¿qué es lo otro que pasaba? Yo ya tengo una columna en L con ciertas características. Ahora, lo que pasa es que yo necesito, ¿qué cosa necesitaba? Que esta misma columna pueda variar las dimensiones, ¿no? De acuerdo a mis necesidades. Entonces, voy a agregarle dimensiones. Por ejemplo, acá. ¿Cómo agrego dimensiones? Me voy a la pestaña Anotar y agrego una cota. ¿Sí? Cota acá, cota acá, cota acá y cota acá. ¿Ya? Estas cuatro, quiero que yo sean las dimensiones, quiero que sean las dimensiones que voy a poder variar. Ahora, yo puedo agregarle cotas o parámetros a cualquiera de las dimensiones que yo quisiera que se modifique. ¿Sí? Por ejemplo, estas cuatro van a ser las que yo voy a querer que se modifique. Ahora, ¿yo qué quería al comienzo? Quería una columna de 1,5 por 0,25, ¿no? 0,25 y 1,5. Ahora, para que estas cotas puedan modificarse los valores, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregarle a las dimensiones nombres, características, o lo que se llama comúnmente parámetros, ¿ya? Entonces, yo selecciono este 920 y me voy acá arriba. ¿Qué dice? Texto de etiqueta. Acá puedo seleccionarle como crear parámetro o puedo seleccionar los que ya me ofrece Revit por defecto. ¿Ya? Entonces, selecciono crear parámetro. A este de repente yo le puedo poner un nombre de acuerdo a lo que yo quiera, ¿no? Le voy a decir que se llame altura, ¿ya? Por ejemplo, a este ya también le voy a decir que se llame ancho, ¿ya? A este le voy a decir de repente ancho menor, ¿no? Ya a este le voy a decir altura menor. Y de esta manera yo ya tengo, ¿no? Yo ya tengo enlazado mis dimensiones a parámetros. Ahora, ¿dónde yo puedo ver las dimensiones, los parámetros de mi proyecto? Me voy a la pestaña Crear, ¿no? Y pongo tipo de familias. Ahora, en tipo de familias, acá lo voy a poner un momento, y le voy a decir, quiero crear una nueva familia, ¿ya? Que se llame columna de 1,50 por 1,50 por 0,25 por 0,25, ¿no? Esas eran las características que yo quería. Entonces, si yo ya he creado una familia, ¿no? Con dichas características, ¿qué es lo que me resta hacer? Cambiar las dimensiones. Por ejemplo, altura quiero que sea 1,50 metros. Ancho quiero que sea 1,50 metros. ¿Ya?
Acá le voy a poner 0.25 metros, 0.25 metros, ¿no? Y de esta manera yo quiero que se vea mi familia. Le voy a poner aceptar y como pueden ver, ya se ve de este modo, ¿no? Entonces, mi familia, ¿no? Tiene 4 elementos que normalmente me van a servir. ¿Para qué? Para editarlo y me van a servir para más proyectos adelante, ¿no? De repente, si yo quiero otra familia con otras dimensiones, se va a adecuar, ¿no? Ahora, lo retrocedo. Ahora, normalmente, miren, quiero que vean algo. ¿Qué ha pasado? Tengo mis 3 planos de referencia y acá también tengo mis 3 planos de referencia. Ahora, en acá que hay 4 planos de referencia, 4 planos de referencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Mi familia, ¿no? El elemento que yo he modelado, normalmente sufre deformaciones porque yo tengo que colocar restricciones. ¿A qué me refiero con restricciones? Tengo que ser lo más cuidadoso posible en las características que va a tener dicha familia. Por ejemplo, si yo me voy nuevamente acá al nivel 2, ¿qué es lo que ocurre? Le voy a poner una grilla, una grilla. Esta es la columna. Si yo aprieto la tecla espacio, ¿qué es lo que pasa? Mi columna, ¿qué ha pasado? Gira respecto a su centro, ¿no? Cuando nosotros tengamos la necesidad de nuestra columna L, ¿qué vamos a hacer? También vamos a tener que definir, ¿no? Y tener la necesidad de colocarlo respecto a algún eje. ¿Por qué? No solamente la columna, vamos a tener la necesidad de colocarla así, ¿no? De repente tenemos la necesidad de la columna así. Ah, bueno, esta es la misma, ¿no? La necesidad de la columna así, así, etcétera. ¿Ya? Normalmente es necesario conocer cuál va a ser nuestro punto de giro para las columnas o para el elemento o para la familia que estemos modelando. Ahora, Revit normalmente te indica que este punto, ¿no? El que tiene el pin rojo acá, y si están trabajando en otra versión es pin azul, si no me equivoco, sea el elemento, ¿no? Sean las rejillas que me sirvan para definir el giro. Pero si se dan cuenta, mi giro no está siendo restringido por ninguna cota, ¿ya? Si yo quiero, por ejemplo, que este giro que está acá siempre caiga al centro de mi columna, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear más cotitas, ¿no? Más cotas. ¿Pero para qué? Para que mi giro siempre esté al centrito de los lados, ¿de qué? De mi columnita, ¿no? Entonces, si yo cambio ahora mi columna con las características que quería, ¿no? Columna 1.50 por 0.25 le voy a poner, ¿no? 1.5 metros, 1.5 metros, 0.25 metros y 0.25 metros. Si yo cambio, ¿qué me pasa? No ha sido posible crear mi columna. Entonces, ¿esto qué me indica? ¿Qué pueden deducir de todo esto? Que crear familias normalmente no es como crear proyectos, ¿ya? No,
al crear las familias hay que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Si nosotros creamos mal las familias, desde el comienzo va a estar mal mi proyecto. ¿Por qué? No se va a adecuar correctamente a las necesidades que queramos. Ahora sí, vamos a crear bien esta extrusión. Primero, ¿qué vamos a hacer nosotros para poder crear bien nuestra extrusión? Primero, ya estamos acá, ¿no? ¿Dónde están mis leyendas? Estos eran los pasos para crear una familia, ¿no? Primero teníamos la necesidad de identificar categoría, buscar archivos, buscar plantillas. Ahora tenemos que definir origen. Ya hemos definido origen. Tenemos que definir origen, definir unidades. ¿Por qué? Tenemos que tener cuidado especial con las unidades. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer en mi proyecto, en mi familia que estoy creando? Vamos a irnos a gestionar y vamos a cambiar nuestras unidades. En este caso, la longitud le vamos a poner metros, 2 posiciones decimales. Ahora sí, ya tenemos bien definidas las unidades. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Definir planos de referencia. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Ya hemos definido de dónde a dónde va a entrar mi columna, ¿no? Bueno. Ahora, luego de definir planos de referencia, vamos a crear la extrusión. ¿Ya? Crear extrusión. ¿Ya? Pero al momento de crear la extrusión, vamos a definir restricciones. ¿A qué me refiero? ¿Recuerdan que en antes nuestra familia no se creó? Bien. ¿Por qué? Porque lo habíamos creado de este modo. Línea, 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 así, a lo que salga. No podemos darnos la libertad muchas veces de crearlo de este modo. ¿Cómo lo creamos? Normalmente yo selecciono la herramienta Pigline, la creo y restringo. ¿Ven ese candadito que está ahí? Y restringo que esta línea que yo he dibujado siempre esté en mi planito de referencia. ¿Sí? Creo y restringo. Ese es el paso que normalmente se olvidan al momento de crear familias. Luego de eso, ¿qué hacemos? Utilizamos una herramienta de AutoCAD que es el trim y que recortamos de tal manera que ahora sí nos dé una familia en L. Pero ¿cuál es la diferencia de la otra extrusión? Que este está restringido su movimiento con los planos de referencia. Entonces, ¿qué es lo que normalmente yo hago? Cuando yo modifico, ¿no? Las características, yo no estoy modificando la extrusión, yo estoy modificando los planos de referencia, ¿ya? Y como la extrusión está ligada a los planos de referencia, normalmente ahí se modifica la extrusión. Entonces, si yo he seguido estos pasos, voy a poder crear cada uno de los tipos y no se va a modificar ni se va a aparecer un error como se hizo en el otro caso. ¿Ya? Entonces, voy a crearlo de esas características. Altura, ¿qué era? 1,5, 0,25, 1,5, 0,25. Le pongo aceptar
Y ahora sí pueden ver plano de referencia, 3 planos acá y uno acá. Entonces hay 4 planos de referencia y el origen se está respetando del centro del elemento. Entonces, si yo creo otra columna, ¿no? 1.20 por 0.20, digamos, ¿no? Digamos, cambiar de nombre. Por 2.4 por 0.3, siempre se va a adecuar a las características que yo necesite. Entonces, si más adelante yo necesito crear una columna en L, ¿qué es lo que va a pasar? Yo ya no voy a tener que buscar, ¿no? Yo puedo crear mi propia librería. ¿Para qué? Para modelar mis proyectos. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Dibujar en planta. Acá está, ¿no? Después de restringir, ¿qué era? ¿Qué es? Definir dimensiones en otras vistas. ¿A qué me refiero? En este caso, ¿en qué? En elevación. ¿Y qué cosa había? Candado, ¿no? Abajo también, ¿qué hay? Candado. Siempre debemos de cuidar las restricciones. Ahora sí, si yo creo otro tipito más, ¿no? Columna de la característica que yo quiera, digamos 2 por 0.5 por 2 por 0.5, así sea algo tonto, se va a dibujar y va a respetar todo lo que yo dije, ¿no? Entonces, este es el modo más conveniente y más sencillo de crear una familia. Encontrar una necesidad, identificar la categoría que vamos a crear la familia, buscar archivo, ¿no? En este caso ha sido las plantillas en inglés, ¿no? Buscar plantilla. La plantilla normalmente viene ligada a la categoría, definir los orígenes. ¿Por qué? Si no defino los orígenes, puede tender a deformarse también mi familia, ¿ya? Luego definir las unidades. ¿Por qué? Una vez definido las unidades, vamos a poder tener mayor facilidad para editar la familia, ¿no? Luego definir los planos de referencia. Los planos de referencia se definen conforme a la necesidad que tengamos, ¿ya? Luego, crear extrusión, ¿no? No solamente puede crear extrusión, puede ser crear extrusión, fundido, revolución, barrido, fundido de barrido, de acuerdo a lo que necesite, ¿no? Definir restricciones y definir dimensiones en otras vistas, ¿no? Ya hemos definido qué eran las restricciones, los candaditos que me han ayudado a que mi familia salga de manera correcta, ¿ya? Y luego definir dimensiones en otras vistas, ¿no? Por ejemplo, acá lo hice en la vista posterior y también definido, ¿por qué? Por mis candaditos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Guardarlo, ¿no? Lo voy a guardar acá en el escritorio, columna en L. Y esto mismo yo puedo utilizar en mi proyecto. Ahora, si yo quiero colocar una columna en L, me voy a columnas, ¿ya? Estructuras, pilares. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya no tengo únicamente estas 3 que me ofrecía Revit. Ahora tengo una familia más, ¿no? Ahora, ¿cuál era la diferencia entre familia de sistema y familia cargable y familia in situ? La familia in situ venía ya cargada en Revit. Si yo le hacía doble clic, ¿qué pasaba? Se editaba el elemento. Pero la diferencia con la familia cargable, ¿ya? Muy aparte de que sea otro archivo, si yo le hago doble clic, se va a dónde? A la edición
de familias. ¿Sí? Ahora, de seguro esto ha quedado un poco claro. Vamos a seguir viendo ejemplos de creación de familia, pero un poco más rápido ahora, ¿ya? Ahora, por ejemplo, sigo en un colegio. Ahora se me va a presentar una columna en T. ¿Ya? ¿Cómo haría yo para crear mi familia de columna en T? Ya tengo la necesidad. Tengo la categoría. ¿Qué era la categoría? Structural columns, ¿no? ¿Qué era para qué? Para pilares estructurales, para elementos de concreto. Entonces, me voy a buscar archivo, nuevo, familia, luego busco la categoría, ¿no? Busco la plantilla para la familia metric estructural column. Ya tengo la plantilla. Ahora, ¿qué hago? Defino el origen. Ahora, si se dan cuenta, acá ya viene definido mi origen, ¿no? Definir origen, definir origen. Ahora pienso en qué cosa. Definir las unidades. Unidades, longitud en metros, ¿no? Mi columna normalmente voy a dibujarlo en metros. Luego, ¿qué dice? Definir unidades, definir planos de referencia. Ahora, en acá, ¿qué hacemos? Pensamos en cómo va a ser mi columna en T, ¿no? Acá voy a necesitar un plano de referencia. Acá otro 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 plano. Bueno, este lo largo un poco y este lo largo un poco. De este modo yo voy a poder crear ¿qué cosa? Mi familia de columna en T, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Creo los planos de referencia que me faltan. Ahora, ¿cierto? Esto ya va a ser mi familia de columna en T. Pero, ¿qué más podemos agregarle acá? Podemos imaginarnos una columna en T donde este cachito siempre esté al centro. Entonces, podemos ponerle una restricción adicional de que esté al centro, ¿no? Y ahora sí, vamos a crear mi extrusión, ¿no? Planos de referencia, crear extrusión. Vamos a definir de dónde a dónde va mi columna en L. ¿Con qué lo hice yo? Con seleccionar línea. ¿Para qué? Para poner los candados de una vez, ¿no? Y ahora, ¿qué hacía? Utilizaba las herramientas de AutoCAD, ya sean trim o recortar. ¿Para qué? Para definir de dónde a dónde va a ir mi columna en T. ¿Cuál era este paso? Definir restricciones, ¿no? Y luego, ya definidas las restricciones, ¿qué más hago? Definir restricciones en otra vista. Ahora, ¿qué nos falta acá? Definir los parámetros, ¿no? Definir parámetros. ¿Por qué no le he puesto acá? Porque en el otro lo había definido antes, ¿no?
Ahora, ¿qué eran los parámetros? Aquellas características que me servían ¿para qué? Para poder medir de dónde a dónde va a variar mi elemento, ¿no? Ahora sí, por ejemplo, si yo quiero que este lado, este lado, de repente, este lado y no, y este lado sean las dimensiones que pueda variar mi columna, ¿cómo lo creaba? Primero lo acotaba, ¿no? Anotar una cota alineada y luego de eso, ¿qué? Le creaba un parámetro, ¿no? Selecciono esto, crear parámetro, ¿no? Y en acá le pongo altura, de repente. Ahora acá, ¿qué le pongo? Ancho, de repente, ¿no? Ancho menor y altura menor, ¿no? Ahora, si yo quiero eh, hacer que esta familia varíe, ¿qué hago? Me voy a tipos de familia, nuevo, columna en T de 1 por 0.25. Altura 1, ancho 1, y esto 0.25, 0.25. Lo cambio y como pueden ver, se mantienen mis 4 planos de referencia que he dibujado a cada lado. ¿Y qué cosa? Mi columna en T ha variado conforme lo he dibujado. Ahora, le voy a poner unas características más grandes acá. Ancho 2, altura 1, 0.30, ¿no? 0.20 y acá 0.30, ¿no? Entonces, como pueden ver, de esta manera yo puedo dibujar familias que sean fácil de manipular y que me van a servir más allá de la librería que normalmente trae el software. ¿Ya? Lo voy a guardar, ¿va? En el mismo escritorio, columna en T. Lo cargo en el proyecto, ¿no? Y de igual manera ya puedo dibujarlo. Ahora, ¿cuál era su centro de origen de esta columna? Es al centrito, ¿no? Si yo presiono la tecla espacio, pueden ver que está girando respecto a dicho origen, ¿no? Entonces, de esta manera es como normalmente se crean las familias. Ahora, ¿qué normalmente podemos crear como familia? En arquitectura podemos crear puertas, ventanas, mobiliarios, pilares, ¿no? Eh, las rejillas y las montantes de los muros cortinas, los perfiles y las barandas los perfiles de las barandas, ¿no? En los bordes de escaleras, en estructuras, vigas, pilares, tijerales, ¿no? Conexiones, zapatas, ¿no? En sistemas, todo lo que corresponde a rociadores, a equipos mecánicos, ¿no? Terminales de aire también. Entonces, para nosotros poder crear familias de acuerdo a las necesidades, tenemos que seguir normalmente dichos pasos. Por ejemplo, ¿cómo yo haría una columna circular? Vamos a crear una más ya. Igualito, ¿no? Necesidad columna circular. Identificar la categoría pilar estructural, ¿no? Structural column. Buscar archivo, nuevo,
familia, ¿no? En inglés, buscar plantilla, métrica estructural, column, ¿no? Mi necesidad. Ahora, después que aceptar, definir origen, igualito, ¿no? Este va a ser mi origen. Ahora, definir origen, definir plano de referencia. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir en una columna circular? Ay, ¿creen que esta columna pueda definirse con estas extrusiones, con estos planos de referencia? No. ¿Creen que esa columna circular pueda definirse con esos planos de referencia? No. Entonces, para nosotros crear la columna circular, vamos a elegir otro método. ¿Ya? Ya no vamos a utilizar estos planos de referencia. ¿Ya? Definir planos de referencia, crear extrusión. Nos vamos a saltar de frente a lo que es crear extrusión. Pero en crear extrusión, si no tenemos planos de referencia que lo delimiten, no me va a servir. Entonces, vamos a tener que pensar en las otras herramientas que me sirven para hacer familias en Revit. Por ejemplo, veamos acá. La extrusión me permite dibujar elementos que están definidos, ¿no? Por planos de referencia. El fundido me permiten dibujar elementos que están definidos por un perfil. Por ejemplo, la columna lo estiro y va a seguir siendo una columna. Por ejemplo, acá ya. Si yo tengo un perfil acá y lo estiro acá, ¿qué va a pasar? Esto va a ser un, un barrido, ¿no? Un perfil, un plano y lo estiro, ¿no? Esto mismo aplica para fundidos. Por ejemplo, un fundido es la unión de dos perfiles. Acá puedo tener uno y acá puedo tener otro y va a buscar el modo de conectar ambos y hacer una figura. Entonces, si yo quiero dibujar una columna circular, voy a poder hacerlo de bastantes modos, como pueden ver, ¿no? Incluso, como barrido también puedo dibujar, ¿qué cosa? Nuestra columna en L, nuestra columna en T. Ahora, ¿cómo yo haría para poder dibujar mi columna circular? Para mi columna circular, vamos a irnos a lo que es revolución. ¿Qué es una revolución? Dibujar un elemento y hacer que gire. ¿Sí? Y al momento de girar, ¿qué va a hacer? Me puede dar la columna circular. Entonces, para eso, para dibujar una revolución, me voy a ir a un plano alzado. ¿Ya? Y en acá me voy a ir a revolución, pero para la revolución necesito definir qué cosa, otro plano de referencia, y en acá voy a definir qué cosa, mi radio, ¿ya? Longitud, metros, dos posiciones, y este va a ser mi radio. Ahora sí, voy a poder dibujar mi revolución, mi columna circular. Me voy a revolución. Ahora, ¿qué me aparece acá en revolución? Me aparece mi contorno, o sea, el elemento que quiero que gire, y luego mi eje. Entonces, voy a dibujar mi contorno con pigline. Pigline, restricción. Pigline, restricción. Pigline, restricción. Pigline, restricción. Entonces, para yo dibujar mi columna circular, voy a hacer que un rectángulo, ¿no?
Este es mi rectángulo, este es mi centro, gire, ¿no? Y de esta manera vamos a tener, ¿qué cosa? Mi columna circular. Ya tengo definido mi rectángulo, ahora mi línea de eje. Pongo check y como pueden ver, ya tenemos mi columnita circular, ¿no? Y de esta manera ya tengo mi columnita circular. Entonces, acá ¿qué nos ha faltado acá? Definir planos de referencia. Sí hemos definido un plano. ¿Para qué? Para la extrusión. Definir unidades. Y en acá le pondría 06.1. Definir herramienta para la creación de familia. Y en acá puede ser crear extrusión, coma, barrido, ¿no? Revolución creo que se llama, ¿no? Fundido de barrido o la herramienta que necesitemos para crear mi familia. ¿Va? Entonces, de este modo yo puedo crear las familias que crea por conveniente, ¿no? Lo guardo, columna circular le debía poner, pero bueno. Y de esta manera yo puedo definir, ¿no? 0.10 de repente quiero de radio y ya tengo, ¿no? ¿No? Y de ese modo yo puedo empezar con la creación de qué, de familias, ¿no? Ahora, eh, voy a hacer un ejemplo más. Normalmente cuando nosotros queremos dibujar, por ejemplo, cimentaciones, tenemos para elegir la zapata aislada, la zapata de muro y la zapata de losa. ¿Ya? Acá están mis zapatos que he dibujado. Pero ¿qué ocurre en la vida real? Normalmente vamos a tener más tipos de zapata, ¿no? Ya sean trapezoidales, T invertidas. Entonces, para poder nosotros crear otra familia, por ejemplo, quiero crear una familia de T invertida, ¿cómo haría? Me voy, selecciono el elemento y digo, ¿no? Necesidad, quiero crear una familia de T invertida. Y acá que dice, selecciono y me dice categoría cimentación estructural. Ya he identificado la categoría. Buscar archivo, nuevo, familia, plantilla, metric. Ah, bueno, en inglés, Revit, familia templates, inglés, metric, estructural, foundation, no, cimentación estructural, cambiar las unidades y en acá ya también va a ser la creación de la familia. Ahora, esto lo voy a poner acá. He creado los planos de referencia, ¿no?
¿Y por qué estamos creando solo 4 planos de referencia acá? Acá más voy a crear uno. Porque una cimentación estructural, que ahora qué es lo que quiero dibujar, no se va a dibujar en planta como la columna, ¿no? De repente voy a tener que dibujarlo en donde, en el plano frontal de repente, ¿no? Entonces, acá vamos a definir lo que es mis planos de referencia, ¿ya? Plano de referencia y este con este iguales para que quede al centro y este con este también iguales para que quede al centro. Ahora, igual que la columna en T, ¿no? Este con este y este con este, ¿no? Ahora, ya tengo definido de dónde a dónde va a ir. ¿Qué hago? Creo mi extrusión, ¿no? Extrusión. Quiero esto, quiero esto, este, este y este. Y este lo corto para que vaya a cada lado, ¿no? Y de esta manera tendría, ¿qué cosa? Mi cimentación estructural en T. ¿Qué me falta? Definir los parámetros, ¿no? De repente a este le pongo profundidad, ¿no? Ahora, a este le pongo ancho, de repente a este le pongo grosor, ¿no? ¿Quién sabe? De repente a este le pongo, base. Puedo poner los nombres que yo quiera, ¿no? De repente ser un poco más técnico o de repente ser un poco más normativo y poner de acuerdo a la norma, ¿no? ¿Y qué es lo que me falta? En corte, ¿no? Lo que vendría a ser para mí, ¿en qué? En planta ahora. Y acá, de repente otro que se llame longitud, ¿no? Longitud. Ahora, como quiero que este sea para alargar nomás, le pongo de ejemplar. Longitud, ya tengo mi zapata en T invertida, lo guardo, y ya, zapata en T, lo cargo, ¿no? Y de repente ya voy a poder dibujar mi familia de zapata en T de acuerdo a las características que me pidan, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo rejilla acá, de repente puedo moverlo de este modo, ¿no? Ahí está mi zapata entre las rejillas, ¿sí? Y de este modo es como empezamos a colocar, a crear familias. ¿Por qué he creado familias de columnas solamente, de columnas estructurales? Porque normalmente son las más sencillas, ¿ya? Ahora, también existe lo que se llaman anotaciones, etiquetas. Las etiquetas también son familias, ¿ya? Ahora, eh, si nosotros deseamos crear familias de ventanas, puertas, vamos a tener que practicar un poquito más, ¿no? Respecto a lo que es
la creación de familias y van a ver que con el tiempo se va a hacer sencillo. Ya. Ahora, en las familias, por ejemplo, si quiero una ventana, lo mismo, ¿no? Nuevo, familia, ventana es metric windows, si no me equivoco. Metric windows. Metric windows, ¿no? Y ahí, acá puedo empezar a crear mi, mi familia de la ventana, ¿no? Por ejemplo, acá que crearé, de repente crearé un barrido, ¿no? Un barrido para el marco, siempre cuidando las restricciones. Lo cambiaré a unidades metros. Ya tengo el barrido, me voy a la planta, check, crear perfil, creo el perfil. En este caso le voy a poner 2 pulgadas de repente, ¿no? Creo el perfil y ya dice, ¿no? Este rectangulito se va a ir por todo ese camino que has dibujado. ¿Estás en lo correcto? Sí. Ya tengo de repente el marco y en acá, como ya tengo el marco, puedo crear una extrusión para el vidrio, ¿no? Me voy a esta vista y de repente recorto un poquito el vidrio, ¿no? Para que se vea de mejor manera. Y le pongo material vidrio, ¿no? Sí. Y de este modo es como normalmente creo las familias. Van a ser una serie de combinación de estas herramientas, la familia, ¿no? Sí. Eh, bueno, hasta acá vamos a llegar con el taller de hoy. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Eh, levanten la mano, por favor, para habilitarles el audio. Si hay preguntas. Eh, ¿Alguien preguntas respecto a la creación de familias? Mm, participantes. Nadie está levantando la mano. Ahora, si ustedes ven en Revit, en Bibliocat, todos los elementos, todos estos pueden crearse como familias. Por ejemplo, inodoros, ¿no? Por ejemplo, si vemos un inodoro, ¿cómo creen que lo han creado como familia? Han creado una base, ¿no? Una base y le han hecho una extrusión hasta cierta parte acá, ¿no? Luego en acá que han creado un barrido que tenga una forma esférica, ¿no? Y acá lo mismo. Todos los elementos que nosotros tengamos necesidad son una combinación de todas las herramientas que pertenecen a Revit. Ya, por ejemplo, ¿cómo creen que han creado este soporte? Simplemente un esto y un perfil, ¿no? Un perfil y un barrido. Igual acá la bañera. Un barrido, un hueco y un recorte. Y todas esas herramientas, acá está, mira. Este es el para el recorte y acá están los huecos, ¿no? Y todos los elementos que busquemos los vamos a poder crear de esta manera. Por ejemplo, si quisiéramos una mesa,
tres perfiles, ¿no? Barridos y, y una extrusión, ¿no? Igual acá, igual acá, igual acá. Y de ese modo podemos crear familias. Ahora, yo no sé si me pueden levantar la mano de repente si alguien tiene alguna pregunta eh, para poder contestar. Acá hay una pregunta. Juan, ya. No sé si puedes comentar, Juan. No te escucho. Eh, Juan, está prendido tu audio. No, no, no se te escucha. Bueno, acá había otra pregunta de Carlos. Sí, buenas noches. Mi consulta iba con respecto a si se podría parametrizar el ángulo de giro, por ejemplo, en lámparas para techos inclinados. Claro, ah, todo eh, sí se puede. Por ejemplo, ah, en techos inclinados, parametrizar el giro. No, por ejemplo, en luminarias, ¿qué es lo que me indicas? Eh, Aún mejor, ya, o sea, sí se puede parametrizar el ángulo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Digamos, un techo inclinado y tú me dices, ¿cómo hago para poner una lámpara ahí, digamos, ¿no? Pero aún mejor que hacerlo de este modo, lo que podemos hacer es archivo, nuevo, familia, y al momento de dibujar la familia, elegimos esto. Antes de parametrizar el ángulo, tenemos que buscar una fórmula, una forma más sencilla. Metric, eh, en vista, en lista. Ah, Metric Generic Model por basado en cara, ¿sí? Ahora, por ejemplo, voy a crear una familia y ya. Digamos, no sé, una extrusión de este modo y me voy a ir al alzado. Ya, no, no le estoy poniendo luminaria, le voy a poner de repente, ¿no? Y a luminaria y lo voy a cargar. Ya. Ahora, se llama familia C luminarias. Voy a dibujar un techo, un suelo, un techo. Y ahora a este le voy a poner un ángulo. Ya. Ah, ya. Ahora, ¿para qué vamos a tener la necesidad de crearle un ángulo paramétrico, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Si nosotros podemos, de repente, ¿no? Elegir la opción de colocar en cara. Ahora, no se ve, ¿no? Luminarias. Luminarias, aceptar. Y como puedes ver, si yo cambio el ángulo de este suelo o de este techo del que quieras, le voy a poner otro ángulo, digamos 30, siempre se va a adaptar, ¿ya? A veces hay que buscar la forma más sencilla. Ahora, si tú quisieras que de repente quede en otro ángulo, sí se puede hacer. ¿Cómo haría? A ver, vamos a abrir. Ah, ya no lo dibujaría
en, en este sentido. Lo que haría sería crear lo que se llama familias anidadas, ¿ya? Y dibujaría acá, insertar, anotar un ángulo, ¿no? Y acá dibujarle la luminaria en la familia anidada, pero que siempre esté con este ángulo. Y este ángulo ponerlo, volverlo paramétrico. No sé si me dejó entender. Tal vez con parámetro compartido para que se vea en la familia anidada. De seguro he respondido tu respuesta, Carlos. Había otra pregunta más. Ángel. A ver. Hola, Ángel, te activé buenas el audio. noches. Bueno. Sí. Ángela. Hola, buenas noches. Una pregunta. Yo podría en una columna, en una familia paramétrica de columna, ponerle los estribos de una vez, la armadura, la armazón. No, actualmente no se puede ello. Eh, ¿Por qué? Porque recuerden acá hay tres tipos de familia, ¿no? Sistema, cargables y in situ. Ahora, normalmente la armadura, ¿ya? Ahí, voy a ir al nivel 2. Armadura. Lo voy a... Ay, no me está dejando colocar. Raro. Plano, ya digamos acá. Ya lo estoy colocando acá, lo que salga. Ah, ya. Y acá está la armadura. Esta es la armadura que he colocado acá. El tema es que la armadura es una familia de sistema, ¿ya? Y cuando las familias de sistema no, no se pueden, no pueden salir del archivo. No sé si me entiendes. Yo si le hago doble clic, no me voy a editar la familia. Me quedo acá. Entonces, si yo quisiera crear la columna, ¿no? Con la armadura dentro, ¿ya? No se podría. ¿Por qué? Al ser una familia de sistema, esta se encuentra en un proyecto, pero en acá estamos en el apartado familias, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de los armados de acero ahora se han vuelto bastante sencillos, ¿no? Con el tema de propagar armadura. Antes de la versión 2023 no teníamos esta opción. Ahora es mucho más fácil colocar acero en varios elementos. Entonces, la respuesta a tu pregunta, Ángela, es que no se podría, ¿no? Pero ahora es un poco más sencillo colocar aceros. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. Levanten la mano, yo les activo el audio. ¿Sí? Ya. Acá hay una pregunta de Catherine y ¿dónde está Catherine? A ver, lo bajó su mano. Ya le reactive el audio. Ajá, Catherine, te Ah, activo el hola, audio. hola, sí, quería saber, entonces el acero, no sé, la manera más fácil de modelarlo, ¿cómo sería? ¿No en sistemas? O sí va a ser sistemas? El acero, el acero siempre es una familia de sistema. La manera más fácil de modelarlo es en el mismo proyecto. Eh, no hay manera sencilla, se podría decir. De repente algunos plugins o tal vez llevar un orden. Pero ahora es más sencillo que antes. Solo sería aprender a modelarlo y ya con la práctica hacerlo más rápido, ¿no? Juan, tienes una pregunta.
Te he autorizado para que prendas tu audio. Ahí está. Hola, Hola, Juan. buenas noches. Buenas noches. Primeramente, darle las gracias a usted, ingeniero, por lo que nos está entregando. Muy aplicado en esta parte que también me faltaba avanzar. Así que pasada, dándole las gracias por toda su información que nos está entregando, que nos hace facilitar la vida hacia adelante en el desarrollo de buenas cosas. Así que más allá de poder aprender más que nada a manejar las disciplinas bien, dándole las gracias de Santiago. Gracias, Juan. No sé si hay alguna pregunta. En la parte que hablaban de la enferradura, yo más o menos sabía que no se podía intervenir, pero si dice que se puede intervenir la enferradura en el mismo desarrollo, creo que va a haber que dedicarle más para allá porque yo también sabía que no se podía. Ajá, miren. Ya. Creo que esto, miren. A ver, un ratito dejo de compartir la pantalla. ¿Ya? Denme un segundo. Eh, un momento. ¿Dónde está esto? Y ya miren. Le voy a subir. Ya. Es esto. ¿Dónde está el Zoom? Eh, con un amigo teníamos un problema también sobre esto, lo que es compartir, no hacer el acero de forma más sencilla. Lo que él proponía, ¿no? Era hacer modelos genéricos, ¿ya? Modelos genéricos y agregarle, ¿no? Aceros automáticos a todos los elementos. Hay un video en mi canal de YouTube, bueno, este hace años, no subo videos 2 años, creo, pero de cómo pueden crear la armadura mucho más sencillo, ¿no? De repente, si le dan una chequeada, les podría servir a los que están viendo la armadura, ¿no? Era familias de concreto que ya traían sus armaduras, pero no como armadura estructural, como en acá dice, ¿no? Armadura estructural, sino como modelos genéricos, ¿no? Tú dibujabas uno y se dibujaba todo a la vez. Si, digamos, tienes la necesidad de modelar y tienes bastante conocimiento sobre la herramienta, podrías plantarte soluciones, ¿no? De cómo hacerlo de manera más sencilla, ¿no? Esto podría de repente, si quieres buscar más info, hacer alguna alternativa para poder ayudarte al modelado, ¿no? Pero si queremos respetar lo que es las categorías de Revit, hacerlo con armadura estructural no se puede, pero sí como modelo genérico, como les mostré el vídeo. No sé si hay alguna mano levantada más por ahí o alguna pregunta más. Ya, ya te activé para que puedas. Ahí está. Sí, dime tu Gracias, buenas consulta. noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. Esa parametrización, si yo quisiera sacar un archivo IFC, exportar cualquier archivo, no sé, a Tecla, otro programa, ¿cualquier parametrización se pierde o existe la manera de mantener la parametrización? Gracias. Se pierde. El tema es que se pierde. Normalmente quisiéramos, ¿no? Que esta parametrización se pueda llevar a, a otros archivos, ¿no? Ya sea Tecla, ArchiCAD, Allplan, de repente, y facilitarnos la vida, ¿no? Esa parametrización se pierde. Los parámetros, las características de los elementos se mantienen, pero la parametrización se pierde.
Pero de seguro, en los otros softwares hay manera de parametrizar también, mm, que es un poco diferente a lo que hay acá, ¿no? Pero sí, la respuesta es que se pierden los elementos, pero en Revit mismo sí es sencillo parametrizarlo, si se han dado cuenta. No sé si hay otra pregunta más por ahí. Ahí está, Michelle dice. Buenas noches. Yo tengo una duda. ¿Se le puede dar algún parámetro a estas familias para que sigan la ruta que yo necesito? Un ejemplo es señalización en vía y son tramos curvos. Entonces no sé si puedo yo señalar el tramo de esa ruta y darle la curvatura que necesita creando esta familia. Allá, eso se puede hacer en Civil, sí se puede hacer con parámetros de Civil, y en Revit se puede hacer con Dynamo. Sería, sería prudente que busques un poco de cursos de Dynamo, donde simplemente le das la ecuación de la ruta, ¿no? O la ruta misma, y te va a colocar cada 300 metros, 1 kilómetro, dependiendo, ¿no? De cuánto quieres. Eh, bueno, también acá, para invitarlos de repente, ¿no? Para, para ver el tema. Por ejemplo, esa solución que me planteas, se puede hacer rutas, especializaciones, con Dynamo. En el mismo Revit se puede hacer con Dynamo. Es raro. Tal vez sea mi internet. Ya. Ah, por ejemplo, acá hay un curso de cómo colocar aceros de manera más rápida, ¿no? Ahora, actualmente estamos acá el taller con la empresa Construedu y bueno, invitarlos a que denle una chequeada a la página de Construedu. Tiene bastantes cursos, ¿no? De lo que corresponde al, a herramientas que nos facilitan, ¿no? De repente a partes que nos facilitan la localización, a la colocación. Por ejemplo, en acá, todo lo que es lo que te dije de colocar esas señaléticas con Dynamo, podrías de repente conocer un poco más sobre lo que es programación, ¿no? Empezamos con Dynamo, con Revit API, y se van a dar cuenta que es bastantes cosas te ofrece el Revit, muy aparte de las herramientas que te dan acá arriba, ¿no? Por ejemplo, yo les comento algo. Ah, ¿qué es lo que pasa en una defensa ribereña? Digamos, tenemos algo así ya, muy burdo. Pero ¿cómo se coloca? Solo para comentarles, ¿no? Un uso de repente que les puede servir. ¿Cómo se coloca? En obras se coloca diariamente cierto número de bloques, elementos, ¿no? Ya sea por el tema del clima, por el río, ¿no? Por el personal. ¿Cómo haríamos para, ya teniendo el perfil final, cómo debe de quedar, dividir en varias partes de tal modo que cubra no solamente acá de repente 3 metros, 5 metros, que cubra, digamos, 20 kilómetros y cada kilómetro dividirlo en partes de 1 metro? ¿Se imaginan hacerlo uno por uno? Eso es posible con Dynamo. Y Dynamo es algo que trae normalmente Revit a gestionar esto, ¿no? Un Revit avanzado vendría a ser todo lo que es la parte de Dynamo y programación visual. ¿Ya?
Entonces, es posible hacerlo de tus señaléticas, pero es posible hacerlo ya con Dynamo, ¿no? Ya no tanto basarnos en las herramientas de Revit. ¿Por qué? Porque si lo harías con la herramienta matriz, que es lo que se me ocurre lo más cercano, a, digamos, 30, ¿no? De este modo, va a haber algunas curvas que no te va a respetar, ¿no? Bueno, eso sería esta parte. Y bueno, de seguro si quieren, bueno, si quieren aprender Revit a más detalle, en Construedu, en la empresa que es de la cual, para la cual estoy dando este taller ahora, se encuentran, ¿no? Cursos grabados a bajo precio para que aprendan a crear, a gestionar, a modelar todo lo que corresponde a BIM, ¿no? A Revit, a Tecla, a, ¿no? Civil, programación y todos debidamente certificados por las empresas mismas, ¿no? Ya sea por Tecla, por Autodex, por si llevan el tema de presupuestos por Presto, etcétera, ¿no? Y creo que por promoción está 239, me aparece a mí a ese precio. Y no sé, dense unas chequeadas si les interesa, ¿no? Porque gracias a esto pueden potenciar su conocimiento. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más para cerrar y ya nos vamos. Juan Carlos. Buenas noches. Hablando de las herramientas de análisis estructural, ¿qué sería más conveniente con Revit? ¿Solo utilizar Dynamo o se puede utilizar ETABS o SAP 2000? Porque Ya, creo que son los más utilizados. antes Revit tenía mayor facilidad de trabajar con el software Robot, ¿ya? Pero ahora tú puedes trabajar con las herramientas que necesites y a Revit se le facilita enlazarse, ya sea con ETABS, ya sea con Midas de repente, con Robot, con Tecla. Hay bastante facilidad de enlazarse. Entonces, si trabajas con ETABS, hay plugins, ¿ya? Para poder enlazar, llevar tus modelos de ETABS a Revit. ¿Sí? Entonces, ahora que no te limite la empresa, ¿no? Tú calcula en el que mejor creas conveniente y se puede llevar dicho modelo, ¿no? A este software. Y bueno, creo que ya es 9, ¿no? Es 9. Ya he respondido las preguntas. Y bueno, los invito nuevamente a ver acá. Mira, 189 está ahora, ¿no? Limitado. El premio anual es todos los cursos, que son algo de 64 cursos, ¿no? Todos con certificación por un año a $189. Y bueno, si quieren aprender todo esto, yo les recomiendo esto bastante, ya que es bastante completo para personas que han iniciado, que ya están con el conocimiento o que quieren aprender nuevas herramientas para potenciar su conocimiento. Y bueno, esto es todo con el taller. Los invito a los siguientes talleres. Ya se les va a estar comunicando en el grupo de WhatsApp. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao, chao.